Nunca un artista que esté involucrado en la obra de arte, que en la creación, puede o debe participar en la restauración, porque se involucra emocionalmente con la creación, con la obra. No la va a restaurar, la va a volver a pintar, la va a volver a madurar. Entonces, por lo tanto, el restaurador es prácticamente el que hace todo un trabajo científico para la obra, y respetando al autor, el contexto y todas las cosas. Entonces, porque a mí me pasó después que yo restauré una obra, pero no solo la restauré la parte que correspondía, sino que le agregué cosas. Estamos hablando 30 años después. O sea, el mural se demoró 30 años en hacerse, que fue el policlínico de la entrada del Hospital del Trabajador. Lo restauré en el 2002, pero con un amigo, y lo restauramos bien, pero había una parte que no habíamos tocado porque taparon, que eran unas puertas que las taparon, y que nosotros las volvimos a pintar y sí incluyeron. ¿Te fijas? Entonces, nunca uno restaura los artistas porque está involucrado emocionalmente. ¿Ya? ¿Ya? Y de todo esto, de tu experiencia con Mata, porque después lo volviste a ver, ¿o? Sí. Poco, después nos volvimos a ver poco porque vino el golpe. Pero sí, o sea, casi nada. Pero sí, después me encontré con la hermana, me encontré con su hijo Raimuncho, y nos hemos cruzado en varias otras cosas. Tuvimos una relación más por carta durante la dictadura. Y varias de esas cartas sirvieron de tesis a mi hija para que hiciera, la Paula González, para que hiciera su tesis de historiadora del arte, con las copias, porque también tenía que ver con el contexto, que es el Mata político. El Mata que solidarizaba con nosotros, que yo había estado en la clandestinidad acá en Chile. Esos son las mejores como referencias del contexto, en los dibujos, en el papel, en la historia de lo que nos tocó vivir. Hay un documental en el que no quise participar, que tenía que ver los cheques de Mata. Y no quise participar porque muchos de los cheques que ahí aparecían son falsos. Y no conocen realmente la historia de cómo llegaron estos cheques. Estos cheques llegaron de dos maneras. Una, por la vía de la Carmen Wow, directamente. Y dos, por cartas que llegaban a Canadá y de Canadá que las traían por mano a Chile. Y además tenían una forma hecha que nosotros nos llegaba y las cortábamos y eran unos cheques. Y aquí aparecen un montón de cosas impresas, dibujadas, etcétera, etcétera. Interesante habría sido ese documental si hubiera contado realmente la historia. Porque hoy día aquí en Chile se falsifica mucho Mata. ¿Y por qué se engaña mucho? A costa del sufrimiento y del sacrificio y de la real poesía o metáfora que significaba lo que Mata quiso hacer. Porque él no mandaba plata. Él mandaba estos dibujos para que acá nosotros los pudiéramos vender y con eso poder alimentarnos, comer o circular o ayudarnos económicamente. Es lo que yo puedo hacer de repente cuando hay alguien que necesita algo y yo le regalo una obra. Ya, véndela, remátenla, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Es lo que nosotros sabemos hacer. Interesante. Entonces, y la forma en que llegaban los cheques era realmente una chequera. Venían dobladitos los cheques, entonces uno los abría y iba cortando y iba sacando y ahí tú ibas pasando el cheque. O sea, en el fondo iba haciendo el cambio por la plata. O sea, hay todo un recorrido que tenía que ver con la metáfora de circulación con las cosas. ¿Ya? Entonces, yo no quise participar en ese documental porque no quise validar esas falsificaciones. Hay sudor y sangre y fusilamiento de compañeros con respecto a esa historia. Y eso es lo que había que preservar. ¿Ya? Bueno, cuando imagínate ahora cómo estás y toda esta experiencia que has adquirido y lo que estás haciendo, cuando empezaste con los murales, ¿pensaste alguna vez que ibas a hacer algo? Nunca, ni todavía lo sigo pensando. Me dejo llevar y sigo haciendo. Incluso vivo apresurado porque quiero hacer mucho más antes de irme de este mundo. No estoy perseguido, tampoco me asusta. No es un temor. Pero sí es hacer, trabajar, incluso mejorar. ¿Ya? Pero sí es importante, yo trabajo mucho con la memoria. Incluso lo que estamos conversando, más que a lo mejor que no estoy pintando, estoy hablando con la memoria, para la memoria.
porque tiene que ver cómo dejar testimonio, son testimonios de vida, de motivaciones, de recorrido. O sea, en la piscina de la granja donde pintamos el mural nunca se pensó que eso iba a ser un centro cultural, como el que hay hoy día. Entonces, entonces esas huellas cómo se van. Además nunca pensamos cómo eso sirvió de paredón. En cada mano de pintura que se le colocaba, se borraba sobre la obra, sobre borrar la historia. Cómo después se redescubre esa historia y aparece o sobrevive. O cómo los muertos de Pisagua los encuentran, maniatados, todas las cosas, y sí, en silencio, como están esas fotos, hacen el registro del grito. ¿Ah? Y ahí a dónde está la cosa. Yo pinté en Pisagua hace como 1 año, 2 años, y ahora llegó una foto de don Miguel Lamner, Premio Nacional de Arquitectura, este año, en donde se saca una foto allá porque está visitando Pisagua. Cuando yo llegué a Pisagua, llegué a Iquique a pintar, le dije, mira, yo quiero, a cambio de venir a pintar, que me lleven a Pisagua porque quiero pintar en Pisagua. Y pesqué las pinturas y llegamos. Llegamos, nadie habló ni dijo nada. Vi un muro, pesqué la pintura y me puse a trazar. Los amigos que llegaron calladitos todos, pescaron cada uno un colorcito y se pusieron a colorear. Terminamos, fue toda una ceremonia de energía, de cariño, de recuerdo y de memoria. Y terminamos, guardamos las pinturas, adiós, y nos regresamos. O sea, como que fuimos a hacer una ofrenda o a dejar flores en un espacio donde siempre ha sido Pisagua un campo de concentración, donde estaba la fosa de Pisagua, donde encontraron al Choño Sangüesa, que era de Concepción, persona que yo conocí en la militancia. Entonces, en el fondo era un homenaje a ellos. Ahí es cuando estamos hablando en donde se van produciendo este teje-maneje. Si hablo sobre la película o estos documentales, es porque no profundizan. No es su tarea a lo mejor, no es su interés, no es su línea, pero tampoco uno se puede prestar cuando las cosas tienen una carga mucho más fuerte. Sí, claro. Mucho más fuerte. Y el significado con que esas cosas, los cheques de mata, los dibujos de mata o estas cosas, tienen esa carga. Ese es el trabajo. No me considero un artista, yo me considero un trabajador del arte. De hecho, llegué a un acuerdo en el metro que voy a pintar ahora, el mural en el metro ahora. Digo, yo cobro mis honorarios como un obrero calificado. Porque fue mi primer sueldo de obrero cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Chile, en donde tenía una ayuda del militante. Y estaba considerado como un obrero calificado. Entonces, es súper importante porque nosotros lo que tenemos que dejar hoy día, aparte de las huellas... Valores. Exacto. Valores. Estamos hablando en una sociedad que está... Es muy curioso una cosa, que recién creo que lo conversábamos. Chile es un país muy liberal en lo económico, con ética, hace lo que puede, hace lo que quiere en cuanto a las ganancias. Pero en cuanto a los valores, es reaccionario, conservador, etc. Mientras puedan echarse plata al bolsillo, todo está permitido, pero en lo otro no está permitido. Y nosotros tenemos valores que dejar. Las huellas que hemos transitado, todas las cosas en la obra, tiene y están fundamentadas con estos valores. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ya? Me imagino que tú naciste acá en Santiago. No. ¿Dónde naciste tú y tu papá? En Curicó. Yo vengo de provincia. Soy el típico inmigrante. ¿Ya? Esa es otra cosa que conversábamos con un amigo. O sea, uno de repente es de todas partes. Sí, hoy día ya es distinto. Claro. Y es interesante también eso, porque hay un lenguaje que puede ser territorial, local, etcétera, pero también se va transformando en un lenguaje universal. Sí. Cuando me dicen allá que no tienen idea dónde está Chile hoy día, a mí me duele mucho porque hay muchos chileanos chilenos. Chile estaba en todos los titulares cuando vino el golpe. Pero hoy día vienen otras historias que han ido cubriendo esa historia. Entonces la gente y hay nuevas generaciones se van olvidando esas cosas. Ahora, ¿por qué lo digo? Lo digo porque de alguna manera hoy día, más que ser chileno, en este lenguaje que es como territorial de chileno, afuera me dicen es que es muy latinoamericano. Entonces ya sentimos que hay una unidad. Exacto.
en el espacio territorial, ya no solo aquí en nuestro cuadrado, sino que también es Latinoamérica. Los conflictos de Latinoamérica nos tocan a todos, los reaccionarios, Brasil, Argentina, Chile, y, ¿te fijas? Lo que está pasando con Ecuador. Ahora, de repente, antes los artistas solo que pintaran, que hicieran su obra de arte, que no se metieran en política. No, pues. Goya estaba metido en política. Sí, claro, sí, pues. Picasso estaba metido en política. Y él opinaba. Si bien trabajaba para el rey, la Inquisición casi tuvo que arrancar de la Inquisición, porque pintó la Serenero, los desastres de la guerra, las costumbres populares. Entonces siempre el artista manifiesta su historia. ¿Y tu papá alguna vez pensaron que tú te ibas a dedicar a esto, al arte, cosas así? O sea, yo creo que sí, aunque siempre... esa es otra música. Ellos, 8 hijos, 8 hijos. obreros, tercer año básico obrero, cómo educarlos, cómo alimentarnos. O sea que en el fondo antes se repartían los hijos por las familias, se ayudaban entre las familias, se apadrinaban. Los padrinos tenían esa función antes. El padrino era el otro papá. ¿Ya? Y bueno, pero yo salí a andar y tuve una beca para venir a la experimental artística. Tuve la suerte de conocer gente acá, que agradezco haberlas conocido, porque con las que me acogieron en su casa y con las que me crié, por ejemplo la familia Barrenechea, Galvez acá, la Mena, que pasó a ser como mi mamá acá. Entonces tenía 14, 15 años, hasta que vino el golpe. Ahí nos desarrollamos todos en la militancia, en las brigadas, en todas las cosas, con respaldados. Entonces, y en el fondo esa familia fue la que realmente me involucró, más todavía me afianzó, me respaldó. ¿Me entiendes? O sea, en esta soledad de recorrer el mundo. He vivido en todas las comunas de Santiago, he recorrido creo que casi todo Chile. Entonces, a veces me dan ganas de quedarme en alguna parte, que me gustaba quedarme, pero al poco tiempo no aguanto. He estado en lugares donde me han tratado, pero así de 5 estrellas. En España estuve en un hotel donde me atendieron, pero no me atraía ni a bajar porque me sentía que estaba en un mundo que no era mío. Llegué a mi taller acá a Chile, el primer día miré y dije, oh, pucha, que vivo pobre, yo algo tengo que hacer. A los 2 o 3 días ya todo eso se me había olvidado. Estaba en mi espacio, en mi rincón, claro, sí, pues. en mis cosas. Entonces, por lo tanto, esto de ir y venir es lo que más me interesa, porque vuelve y uno se carga con energía. De hecho, estuve en ese taller de la litografía donde me imprimía Picasso, todas las cosas, Sí. y el dueño me decía, siente las energías que hay en este espacio. Y uno recorría las prensas, los muebles viejos, las carretillas, cómo cargaban las piedras litográficas, el peso, todas las cosas. Y es verdad, ahí hay historia. Y esa historia es la que nos enseña a nosotros. Y lo otro que estoy hablando tiene que ver con la historia, tiene que ver con la memoria, y eso es lo que uno puede enseñar. ¿Ya? Respecto de memoria, historia, el hecho de haber estado ahí en la Brigada Armando Parra, me imagino que también fue un momento de peligro. Todo. Bueno, en los riegos, la calle siempre ha sido de riego. Esa fue mi escuela. Yo vivía un poco la calle y tengo algo de experiencia de calle. No es la misma calle hoy día que la de antes. Primero, hay mayor población. Segundo, hay más drogas distintas. Antes podía haber sido el vino, podía haber sido la marihuana, etc. Entonces, los códigos de la delincuencia también eran distintos a los de hoy día. Es impresionante, o sea, las sociedades como han ido cambiando. Hay maldad histórica en todas partes. Así que, pero la calle al final uno aprende, y he aprendido mucho. Los espacios territoriales, cuando uno dice que ha viajado aquí y allá, olfatea, se impregna de cada lugar, de cada energía, el idioma, las costumbres, las comidas, los olores. O sea, me encanta la comida peruana, pero también me gusta la cultura. No soy católico, pero voy a las iglesias cuando estoy en Perú o Ecuador o cosas por el estilo, porque ahí ellos pescaron todos los tesoros, todo lo que había en esos lugares, y ahí lo acumulaban. ¿Me entiendes? La pintura. Así que por lo tanto, uno aprende de todas partes. Y de tu Mata decía ¿sí?
que él no tenía patria, era una apátrida. Porque vivió en todas partes, incluso su mayor desarrollo lo tuvo en Italia. Italia, claro. Y en Tarquinia, cerca de Milán, donde está enterrado. ¿Ya? Hace poco murió su viuda. ¿Ya? Hace como un mes. Hace poquito. Sí, en septiembre, mediados de septiembre. ¿Y de todo tu trabajo en Ramona Parra, con qué te quedas? ¿Con quién? ¿Con qué te quedas de todo ese trabajo? Porque hay tantas Con todo. Ya. Porque es la escuela, es mi aprendizaje, lo participativo, lo colectivo, Sí, sí. Trabajar con los materiales que hayan Ya. y con eso poder crear, trabajar en una población cualquiera sea. ¿Ya? Hay experiencias buenas y malas. Por ejemplo, a veces me interesa ir a dar charlas en algunos lugares. Me invitaron a Chicureo, a un colegio a todo trapo. Afuera del estacionamiento era como entrar a un supermercado lleno de vehículos. A las 7 de la mañana me pasaron a buscar a mi taller para dar una charla a las 11 de la mañana para no pagar radiotaxi. Esperé de las 8 hasta las 11 sentadito en una sala de espera. Terminé la charla, me interesaba dar la charla porque era un medio cultural distinto, donde los muchachos no llegan ni a... De hecho, yo pregunté y le conté que había pintado un mural en el metro y pregunté si alguien andado en el metro y uno levanta el dedo y me dice, sí, en el de Londres. Estoy hablando de las clases sociales y las diferencias sociales que hay en este país. Sí, claro. Cuando terminé la charla me pasan 2.000 pesos para que fuera a Colina a tomar un colectivo, para que tomara un colectivo y ahí me viniera en micro Santiago. Dejé los 2.000 pesos arriba de la mesa y me vine como pude con el micro. Las humillaciones en los espacios, cuando estoy hablando de lo liberal, en lo económico, tiene que ver con el lucro en la educación, tiene que ver con... Me interesó ir allá. Pasé las humillaciones, pero me interesó hablarle a esos alumnos de esa clase social y contarles esta experiencia que estamos conversando. Me di por pagado solo con una cosa, que al final cuando salí de esa clase, un muchacho se acercó y me dice, yo quiero ser artista. Entonces, en el fondo, es como ir a predicar en un campo, no digo del enemigo, porque no quiero usar esa palabra, pero de una clase social que vive lejos de este mundo. Viven en su propio mundo porque lo pueden financiar con la explotación que hacen de nosotros. ¿Ya? ¿No deja de ser una buena experiencia esa? Yo le digo y la cuento porque a veces converso con la gente que me invitan a pintar murales a una parte y otra y no se preocupan si tengo para llegar en la micro. Si no se preocupan. Entonces, y se enojan, porque como me pasó afuera, hay gente que me va a comprar una obra y quieren que se la regale porque en la calle, pues es verdad, pinto gratis. Pero yo ahora, ¿qué es lo que hago? Hago trueque. Ya, ¿te gusta? Llevan. Pero tú dame algo equivalente. ¿Qué es lo que haces tú? Ya, eres gaffiter, ¿me entiendes? Pero hagamos trueque. ¿Ya? Bueno, todos los días uno aprende. ¿Ya? Bueno, esto es lo que podemos conversar, ¿te fijas? Sí, ¿ya? Claro. Pero en este caminar tuyo, obviamente que nos dejaba, porque esta aventura de tener la galería del mono ahí... Eso es súper interesante también. Yo hablo de los proyectos de viejo, que tiene que ver con la experiencia, pero en el fondo también es una entrega para mi hijo y para los jóvenes que puedan exponer ahí. Pero además en un medio, y yo en un lugar que no estaba hecho para galerías. Las galerías están en el barrio alto, que son el poder que compra para... En el fondo acá estamos educando a un público que conozca a sus artistas populares, pero que también financie a sus artistas populares yendo a comprarle, aunque sea algo. Por último, a estimularlo, por último, a conocerlo, por último, a conversar. Pero además, que los vaya a ver gratis. No tienen que entrar, es un pasillo. Y además, alrededor de esa galería hay muchas actividades de otro tipo. A veces hay poesía, a veces hay otros expositores, hay otras galerías, hay otros artistas que se han ido instalando, hay otros artesanos, ilustradores, buenos artistas, gente joven
que tiene proyección. También todo esto hay que hacerlo con paciencia. O sea, a largo plazo. Es como ir invirtiendo esfuerzo, ganas. ¿Ya? Hay altos y bajos. ¿Ya? De repente uno está súper entusiasta y de repente anda con su bajón. Pues todas las cosas como les pasa a todo el mundo. ¿Me entiendes? ¿Y no te cansas, bueno? A veces me canso de las relaciones humanas cuando no son positivas, cuando son negativas, como las. Pero también esas cosas tienen su enseñanza. Yo busco lo positivo, tiene su enseñanza, ¿ya? Pero claro que me canso. A veces llego a encerrarme en mi taller a un rincón, a ver una película, a escuchar música, a mirar o leer un libro, a hacer eso de lo íntimo. De hecho vivo solo, pero todo el día estoy lleno de gente, Sí. trabajo con toda la gente, ¿ya? Incluso ahora me estoy entrando a preocupar, hoy día en la mañana más que nada porque terminé de lavar y dejar tendida la ropa en mi taller, ¿ya? Y subir y bajar las escalas, casi me caigo y dije, a todas las reuniones que voy o que tengo que hacer, si me hubiera caído, el mural, entonces, y ahí. ¿Me he hecho una entrevista? Exacto. Entonces hay que empezar a preocuparse de esas otras cosas. ¿Ya? Y para ir finalizando, porque tú ya tienes que hacer, bueno, ¿qué rescatas del Seba? Porque el Seba es otro personaje interesante. He conversado con hay algo muy interesante en eso. Sí. Y es súper importante. Creo que algo he apoyado yo, o algo, pero también tiene que ver con su personalidad. Gracias a que nos sale repitiendo lo que yo hago. Él busca su propia identidad, su propia personalidad. Es súper importante que nosotros le ayudemos a nuestros hijos a que encuentren su propio camino. Y más cuando son artistas y son hijos de artistas o de trabajadores del arte, que encuentren su propio estilo, su propio lenguaje, sus propios materiales, qué es lo que les acomoda. Es su proyecto de vida. Lo he aprendido de ellos como también he podido enseñarles. Pero también aprendo de la calle cuando trabajo con la gente, con otros artistas. Como director de arte del Museo Abierto San Miguel, como miembro de la Festival La Puerta del Sur, de Arte Urbano La Puerta del Sur, en donde trabajas con otros artistas, con distintos estilos. Entonces hay que hacer una curatoría, de que se entiendan, de que se arme algo. Entonces, en el fondo, aprender a reconocer los valores de los otros. Y en eso estoy muy contento, porque además la galería del Persa nos ha servido como una escuela para saber trabajar con el público, que es muy diverso, que va a buscar otras cosas, y que pregunta estilo, técnica, papel, material, y que converse con los artistas que ahí están exponiendo. Entonces uno se enfrenta en que tiene que fundamentar lo que hace, pero en el momento que está fundamentado, como ahora que yo estoy conversando, también me estoy pensando en voz alta para mí adentro, incluso sacando también unas conclusiones. Y eso la galería ha ayudado mucho. Conversamos, dialogamos con don Guillermo, 89 años, Sí, Premio Nacional de Arte 2007. Sí, entonces uno ve, mira, lo que se ha ido encontrándose ahí, y que él converse con estos muchachos jóvenes. Yo estoy en el medio de la edad. ¿Sí? Entonces es una escuela, es un taller de todos los días, de todos los fines de semana. Eso rescato. ¿Y qué sueños te quedan por hacer? Bueno, ¿qué sueños te quedan por hacer? Porque siempre uno igual tiene sueños. Sueño con cosas que son medias difíciles, pero creo que algún día pueden ser posibles. He pasado por algunos pueblos en España, lejos de la urbe, en un pueblo chico como por ejemplo se llama Fanzara, 350 habitantes, pero tienen un museo a cielo abierto. Y llegan en el verano 3.000, 4.000, 5.000 personas, 3, 4, 5, 10 veces la cantidad de personas que viven ahí a visitarlos. Solo por el museo. Al lado hay un pueblo que tiene 35 habitantes. Y son pueblos que tienen historia e identidad. Y viaja la gente a esos lugares a verlo. Me imagino un museo con obras de arte en una casa, en una población acá. Y que la gente vaya a esa población, como Museo Cielo Abierto, o La Legua, etc. Pero que haya una casa. Y el artista de ese pueblo, de ese lugar, tenga sus obras, muestre su taller. ¿Me entiendes? Me imagino mi taller
de San Bernardo, en una población pobre, donde pasa de todas las cosas, ¿eh? Que se convierta eso en un museo, con las obras. Ahora, ¿por qué museo? Es cómo podemos preservar en un lugar. Acaba de incendiarse un edificio que es Sanita, que era una química acá en el barrio Franklin, que tenía el proyecto de instalarse varios talleres de artistas. Y la semana pasada lo incendiaron. Me hablaron de los colombianos, de una mafia que hay por ahí, etcétera, etcétera. Yo no quiero hacer problemas con los inmigrantes, pero lo incendiaron. Y esto, había un proyecto para teatro, había un proyecto para talleres, me habían ofrecido que ahí yo podía instalar con el taller, la gente, ¿me entiendes? O sea, entonces, ojalá pudiéramos ir concretando cosas. El sueño son eso. ¿Ya?